Conforme pasan las horas y el cese del fuego se consolida, aumenta la sensación de alivio de haber dejado atrás el conflicto. Las calles vuelven a llenarse tras 7 semanas de haber estado casi desiertas. Y los líderes de las milicias palestinas también salieron de los refugios y túneles donde intentaban huir de los israelíes para aparecer juntos y celebrar lo que afirman fue una gran victoria en la que, según ellos, habrían derrotado a un ejército que tenía la fama de invencible, el de Israel. El sismo de magnitud de 6,1 que se registró el domingo en el norte de California ha sido el más fuerte en el área de la bahía de San Francisco desde 1989. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo del domingo se registró poco después de las 3 de la mañana y tuvo su epicentro a 6 kilómetros al noroeste de American Canyon, muy cerca de la ciudad de San Francisco y a unos 10 kilómetros sureste de la ciudad turística de Napa, famosa por sus viñedos, y fue allí donde ocurrieron los mayores daños. Cristian Sojo Itriago, de 31 años, atacó con un cuchillo a su madre, Valentina Itriago, de 60 años, a su padre, Hugo Sojo González, de 75, y a una mujer de 23 años dentro del apartamento 17C de las residencias Buenavista. La madrugada de este martes, los vecinos escucharon gritos en el interior del inmueble y llamaron a la policía de Sucre. Al llegar los funcionarios, el hombre se encerró e intentó escapar por una ventana, pero se presume que resbaló y cayó al vacío. El gran adversario del presidente Nicolás Maduro no es hoy la oposición, es él mismo. Unos disimuladamente lanzando darditos por aquí. Que Maduro es enemigo, el principal enemigo que él tiene se llama Nicolás Maduro. O sea, yo soy enemigo de mí mismo. Dicen por ahí quienes lanzan dardos, tratando de empujarnos a la socialdemocracia. El incremento de la población reclusa, donde el grado de hacinamiento subió a un 190%, donde el número de personas que fallecieron está por el orden de 150 reclusos asesinados y 110 resultaron heridas, además de unas 10 personas que murieron por la infección del VIH. Resulta absurdo, resulta absolutamente ridículo pretender de que la ausencia puntual de un bien, de 2 o 3, durante algún tiempo determinado, puede modificar la situación nutricional de un pueblo. Luego de recibir el documento, el Ministerio Público designó a una fiscal para investigar la presunta tortura que sufrió el estudiante Gerardo Carrero por haber iniciado una huelga de hambre junto a 6 personas más en solidaridad con los llamados presos políticos y la libertad de todos los jóvenes detenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos y gracias por su compañía en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con Nitmer Evans, analista político, y Omar Lugo, analista económico. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Margarita. Gracias a ti, Margarita. Saludos. Comenzamos. Maquinitas. La lucha contra el contrabando sigue y la papa huella camina. El sistema biométrico medirá las compras por persona, no por familia, y no habrá límites de adquisición de productos, según lo aseguró el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, muy activo por estos días. Los supermercados pagarán las máquinas. Se extiende a farmacias, artículos de primera necesidad y de uso cotidiano. 40 segundos. Voluntario. Confusión. El cartahuella es un sistema liberador, como bien lo ha explicado Andrés Eloy, en la calle, y será progresivo. Digo más, es voluntario, pues. Cuando dije que era voluntario, el compañero Andrés Eloy le dijo a los empresarios de los automercados, supermercados privados, que es voluntario, todos dijeron, queremos estar, porque ellos saben la verdad. Es voluntario. Pero el sistema biométrico que vamos, la capta huella, a aplicar en todo el país, no va a plantear restricciones por cantidades. Lo que sí vamos a chequear es el control posterior, a chequear quién me está comprando más de lo debido y tendrá que justificarle a la SUNDET y si es necesario a la Fiscalía dónde está esa situación y le aplicaremos la ley. Cualquier iniciativa que se tome, nosotros siempre la estaremos apoyando.
En este caso estamos hablando de un proceso para la huella dactilar, un proceso que se va a masificar, es decir, no un proceso que solamente va a estar en las cadenas de supermercados, un proceso que va muchísimo más allá. Y queremos, a nombre de todo el sector empresarial y de todos los comerciantes del país, pedirles excusas a los venezolanos por someterlos a un humillante proceso de marcar la huella para comprar sus alimentos. En el caso de que seamos obligados a instalar esas máquinas, le queremos pedir excusas al país porque esto es un proceso indignante y humillante que solamente tiene un parangón en ningún país del mundo, solamente en Cuba. No la aceptamos y no nos la escalamos. No es constitucional y este gobierno no podrá nunca decirle a Venezuela y a los venezolanos que vamos a consumir lo que a ellos les dé la gana. Yo no estoy de acuerdo con eso. Que unos pocos malandros sean, digamos, los que de alguna forma estén perjudicando a 28 millones de venezolanos. Yo creo que hay mejores formas, digamos, de que el Estado y el Ejecutivo Nacional, a través de la autoridad, la fuerza pública, etcétera, busque maneras de inteligencia, la forma de manejar la frontera, maneje sistemas de alguna forma de que no ocurra que esos bachaqueadores hagan lo que están haciendo. En el estado Zulia, desde hace 2 meses, se aplica un plan piloto en 15 establecimientos, dedos ya registrados. Y este esquema de distribución con el sistema personalizado para la compra ayuda mucho y es beneficioso, es válido, es bueno. ¿Por qué? Bueno, porque hay unas personas que se han dedicado a construir cédulas falsas y el número de cédulas que se presenta en cualquier país del planeta, cuando tú compras para el tema de impuestos sobre la renta, no funciona cuando estos caballeros o estas damas que se dedican al bachaqueo compran con una cédula, salen, hacen la cola otra vez, compran con otra cédula. El sistema biométrico nos ayuda. Aplicar, las sanciones más severas. Por ejemplo, la ley de precios justos establece entre 6 y 14 años de prisión para el contrabandista. En este momento de lo que se trata es, serán 14 años. Podría perfectamente estudiarse la factibilidad de decretar en la zona de frontera la emergencia económica. Con la emergencia económica nosotros podríamos aplicar unas medidas temporales de tal manera que pudiéramos recuperar en primera instancia estos 20.000 empleos que se perdieron hace ya 5 o 6 años atrás. La Asociación Nacional de Supermercados y Afines señala que el sistema biométrico ayuda para enfrentar las mafias, pero que no va a resolver el problema, que es la falta de productos en los anaqueles. Esto podría hacerse a través de producción y más producción. A mis invitados, hemos visto todos los testimonios. De verdad que el tema predominante de la semana es las cartahuellas, el sistema biométrico y el contrabando. Las medidas que ha venido adoptando el Ejecutivo Nacional contra el contrabando. Hay confusión en la aplicación del sistema biométrico a raíz de las declaraciones del presidente Maduro. ¿Es voluntario o no es voluntario? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de los dos quiere tomar la palabra de primero? Adelante, Omar. Omar. Gracias. Creo que por las canas, pero vamos a comenzar. Por supuesto. Aparentemente el gobierno está pensando 2 veces cómo aplicar esta medida. Había dicho que era para todo el mundo, pero ahora que es voluntario, pero no está claro si es voluntario para el comercio o para la persona que va a comprar. En definitiva, yo creo que los términos son los que están además complicando las cosas, porque el llamado control biométrico no es más que otro eufemismo en un país donde la gente no quiere llamar las cosas por su nombre. Entonces, cuando hay una devaluación, le dice un ajuste cambiario. Cuando hay previsto un aumento de la gasolina, dice un debate nacional para ver si aumentamos la gasolina. Se le llama ajuste, ¿no? También, por cierto. Pero este sistema biométrico no es más que el control de las ventas o las compras controladas, como lo quieras llamar, pero es el extremo de los controles. Es un país que ha aplicado controles de importaciones, controles de cambio, controles de tarifas, controles de tránsito, inclusive en algunos casos de transporte, de algunas mercaderías y mercancías, de algunos servicios básicos, fundamentales, y aún así tiene la tasa de inflación más alta del mundo. Venezuela, de lejos, tiene la tasa de inflación más alta de América, de los países con los cuales tiene principales índices de intercambio, como Colombia, Brasil, y obviamente nuestro principal socio comercial, que sigue siendo Estados Unidos,
y el segundo socio, que es China. Cuando en economía Omar, ocurren... pero el problema no son los controles. Claro, pero ahí donde voy. El problema es la aplicación y la política y quiénes aplican los controles, porque los controles por sí mismos son un elemento de política pública que cualquier Estado tiene el derecho de reservarse y aplicar, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué con todos estos controles tenemos la inflación todavía si los controles fueron creados para mantener a raya la inflación? El problema, y te insisto, no es el control, sino quién lo aplica y cómo lo aplica. Creo que el grave problema, por ejemplo, del establecimiento o de la posibilidad de establecer algún tipo de control de la compra o venta de algunos productos específicos a través del sistema biométrico, lo que está acompañado es de un baile de Billos Caracas Boy, de un pasito tuntum, un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para adelante y un pasito para atrás. El problema es que ni siquiera se ha empezado a aplicar y ya hay un extravío en relación al rumbo que va a tomar esa política, y eso por supuesto que al final a la población que va a ser objeto de ella lo que hace es generarle no solamente un nivel de incertidumbre, sino además también una aparente flexibilización que el venezolano lo toma, un pequeño sector de los venezolanos lo toma como la gran posibilidad para entonces hacer una trampa. Y ya se estarán inventando las fórmulas para poder hacer la trampa de los biométricos. Ya la gente está averiguando, por ejemplo, que la huella dactilar fotocopiada se puede colocar y se puede pasar. Un ejemplo, ¿no? Claro, Ahora, pero ¿el fíjate, sistema biométrico va de verdad a acabar con el problema del desabastecimiento? En lo personal de la yo creo que escasez? no, porque cuando tú vas a ese extremo de los controles es porque estás admitiendo que no dieron resultados los controles previos, porque en la economía es una ciencia implacable, es algo como la matemática, obedece a leyes, como la ley de gravedad, esto va a caer, así pasa. Si no hay oferta, los precios van a subir. Si hay una demanda insatisfecha, que es lo que está pasando en Venezuela, porque la producción en Venezuela, el sector industrial, por ejemplo, acusa una caída seria en la capacidad del uso, la capacidad instalada. Está entre 50 y 40% en algunos casos, otros sectores más, otros menos. Pero paralelamente a eso, las importaciones han caído en los primeros cuatro meses del año y el primer semestre del año en torno a 20%. Tienes menos producción interna, menos importaciones, tienes una población creciente, acostumbrada también a tener acceso a muchos de estos alimentos en condiciones mejores, inclusive los subsidiados por el gobierno, a un gobierno al que se le acaba la plata y ya no puede traer tanta cantidad, tienes el caldo perfecto para que suban los precios. Yo sí creo que ayuda, Margarita. Yo creo que ayuda, Omar. O sea, no neguemos la política pública como tal en función simplemente de una resistencia a pensar que no sirve para nada. El asunto es que este sistema biométrico, si no está acompañado de un conjunto de elementos que acaba de mencionar Omar, si no está acompañado de un gobierno firme, que esté claro cómo va a aplicarlo y que anuncie claramente cómo va a aplicarlo, si sobre eso no se estimula la producción y no se llenan los anaqueles, así sea a través de el acceso a la divisa o el estímulo a la producción para que estos productos estén en los anaqueles, por supuesto que eso va a seguir estimulando a que se convierta en un control que va a generar trampa. Lo que no quiere decir que el control es malo, sino que si no está acompañado de los elementos para que puedan entonces generarse realmente los datos y las cifras pertinentes para tomar los correctivos, simplemente entonces se le da golpes al control como un instrumento que es dañino, pero no nos damos cuenta que los que están fallando son aquellos que están aplicando el control. Nidmer, desde el punto de vista político, ¿qué consejo le darías tú al gobierno del presidente Maduro? Mira, yo le diría en principio al presidente Maduro y a su gabinete que traten de hacer las cosas con legitimidad. En pocas palabras, que cuando anuncien algo es porque hayan estudiado previamente y hayan evaluado previamente que existe algún elemento de legitimidad y que la opinión pública pueda estar de acuerdo efectivamente en lo que propongan y cómo lo propongan. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la necesidad, seguramente lo vamos a analizar creo que más adelante, la necesidad de un verdadero sacudón. O sea, ese anuncio del presidente Maduro, yo más bien que en lugar de llamarlo sacudón, yo lo llamaría un golpe de timón, como lo llamó el presidente Chávez en un momento, dar un verdadero golpe de timón hacia la izquierda, hacia el centro. Seguramente algunos dirán que es hacia el centro, otros hacia la izquierda, otros hacia la derecha, hacia donde quieran darlo, pero denlo bien, y eso implica una renovación y reoxigenación del equipo, la posibilidad de este anuncio de un cambio de gabinetes y todo lo demás que seguramente tiene que darse, pero que no cambien solamente las personas o que las roten, sino que también hay una renovación de ideas. Omar, desde el punto de vista económico, ¿qué consejo le darías al gobierno del presidente Maduro? Primero, que entienda que la economía no obedece como soldados en un cuartel militar. Tú no le puedes ordenar a los precios baja o bajen, porque así no funciona.
tiene que entender que hay una ciencia, que hay necesidad de convocar expertos. A esta hora, cuando estamos aquí grabando, no hay un solo economista en el gabinete económico. No hay ningún país del mundo que haya podido enfrentar eso. Yo prefiero llamar al pueblo, ¿sabes? Ok, pero está bien, pero ¿por qué si han llamado al pueblo no ha resuelto el problema? Porque no se ha llamado. ¿Por qué, por ejemplo, es que no se ha llamado al pueblo, Omar, no se ha legitimado ninguna acción, no se ha convocado ninguna posibilidad de refrendar alguna decisión? ¿Como cuál? Como cualquiera, como la del biométrico, como la... Por ejemplo. No ha habido convocatoria a que el pueblo pueda tener una posición y aporte en relación con ello. Pero el presidente dice que es un gobierno del pueblo y que él es del pueblo. Bueno, pero la verdad es que lamentablemente en relación con el legado del presidente Chávez, hoy a estas alturas, lamentablemente ese espíritu que tenía el presidente Chávez de tratar de legitimar cada una de las acciones, el presidente Maduro no ha podido dar pie con bola en relación a la posibilidad de mantenerlo. Entonces no es tan popular como parece. Bueno, evidentemente no lo es en este momento. Pero para hacer realidad cortico, Margarita, perdón, cortico, yo lo que estoy expresando es que el gobierno está atacando las consecuencias de enormes desequilibrios económicos, pero no está atacando las causas. Por ejemplo, no hay nadie trabajando ahora que se sepa en un plan antiinflacionario que de una vez le restituya el valor a la moneda y al salario a la gente. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, una sola mano. Seguimos en la semana Venevisión. Divisas. El lunes entró en vigencia la centralización de los trámites de importación a través del Centro Nacional de Comercio Exterior. De acuerdo con un decreto presidencial, todos los permisos deberán contar con el visto bueno de la vicepresidencia ejecutiva, es decir, Jorge Arriaza. Concentración de poder. El hecho que se concentre en una vicepresidencia o se concentre en un despacho en particular no le quita ni le agrega nada al factor de que simplemente lo que se están es repartiendo más las divisas. Si ellos quieren tener un mejor control y creen que a través de la vicepresidencia de la República lo pueden lograr, bienvenido sea, en cuanto y tanto se empiecen a asignar las divisas con la velocidad y con la efectividad que se requiere. No hay ninguna variable que nos diga que las cosas van a estar mejor. Más allá de una suerte de expectativa y de esperanza acerca de que las cosas puedan mejorar. No tenemos ni medicinas ni alimentos, ni autoparte, ni nada que usted quiera buscar en el mercado, nada existe. Este es el país del no hay. Pero sí hay para los que están conectados con el gobierno. Y ayer nos hablaban a nosotros de la burguesía. Yo te pregunto, Nicolás, ¿y la burguesía qué hacemos con ella? El presidente Nicolás Maduro dijo no y no al libre mercado de divisas que proponen algunos sectores de la oposición y economistas. ¿Ustedes han visto lo que me están diciendo a mí ellos? No, Maduro, ha llegado la hora de asumir el libre mercado. Libera todo, libera el cambio. ¡Ja! Que libere el cambio, o sea, que le regale los dólares a ellos, que acabe con el control de cambio. Yo le pregunto a ustedes, ¿hay que destruir el control de cambio como mecanismo de defensa de los dólares de la República? ¿Que tenemos que corregir cosas en el marco del sistema del control del cambio? Sí. ¿Que tenemos que avanzar? Y no quiero profundizar porque son temas sensibles que deben manejar solo los compañeros del área económica. Sí. Pero darle los dólares a quien no los produce, no. Esos dólares son de la nación venezolana, del pueblo venezolano. El gobierno había anunciado un ajuste en el precio de la gasolina y de los combustibles en general. Voceros del gobierno también meses atrás habían manifestado que se estaba estudiando la posibilidad de ir a un cambio único. Nitmer, ¿cómo ves ahora esto del control de cambios? El presidente Maduro lo descarta. Vemos unas declaraciones muy fuertes también del canciller Elías Agua. ¿Eso es lo beneficioso para el país? Decir, anunciar y echar para atrás. Pareciera que dentro del gobierno, a ver, dos temas creo que centrales ahí. Uno, lamentablemente ese estira y encoge
que ha asumido el gobierno del presidente Maduro en relación con lanzar una medida, después recogerla, sin haber probado pues, precisamente la opinión pública o tener esa legitimidad, está vinculado un poco a lo que conversábamos en el segmento pasado. Eso sin duda es un error que está generando mella en relación con la confiabilidad del gobierno. No ha afectado todavía la gobernabilidad, creo que puedo asegurarlo, pero sí está afectando el liderazgo del presidente Maduro dentro del mismo chavismo incluso. Eso por una parte, pero por la otra, en el área estrictamente económica y en relación con los anuncios que se han hecho de la posibilidad de la unificación cambiaria, después de la posibilidad de un cambio dual, el ministro Ramírez, por cierto, cuando retrocede la medida dice que es por falta de consenso. La pregunta es falta de consenso de quién, porque con el pueblo no se ha consultado tampoco eso. En todo caso, pareciera que existe una tensión entre dos tendencias dentro del gobierno que tienen planteamientos distintos. Una que pareciera estar encabezada por Arriaza y por Fleming, la otra por Ramírez. Unos que creen en un cambio dual y el otro que creen en una unificación cambiaria, quizás para llegar en algún momento a la liberación. Sobre esa tensión, entonces lamentablemente las indefiniciones internas del gobierno generan el hecho de que haya adelantos y que haya retrocesos en la formulación de la política. Lo que pareciera estar claro es que el país no tiene mucho tiempo para poder esperar tomar decisiones en este sentido, sea uno o sea otro. El asunto también pareciera que es un problema de voluntad en función de tomar una decisión y sobre esa decisión entonces evaluar las consecuencias de la formulación. Por esos grupos que tú acabas de señalar que existen en el gobierno y en materia económica, ¿sería entonces la medida que tomó el presidente Maduro de nombrar a Jorge Arriaza como la persona que va a decidir sobre las divisas en este país? ¿Se le está quitando poder a Fleming? ¿Se le está quitando poder a Rafael Ramírez? No, porque Fleming y Arriaza son una compadres. Misma tendencia. Son una misma tendencia política. No, entiendo que también hay una relación filial, pero en todo caso, por lo menos desde el punto de vista ideológico y político, existe una vinculación. Mientras que Ramírez, por supuesto, refleja otra visión del asunto. Sí, es evidente que al quitarle CENCOEX a la vicepresidencia económica y colocarle en la vicepresidencia ejecutiva, pues Ramírez no tiene una incidencia práctica en ese aspecto. Pero es importante, Omar, para que Omar también comente un poco sobre esto, que dentro del gobierno no hay dos posturas nada más. Es que dentro del proceso revolucionario hay una tercera postura. Y si vamos al caso, observamos que, por ejemplo, una corriente dentro del partido, una corriente dentro del partido, que es Marea Socialista, tiene un planteamiento distinto. ¿Qué es la de ustedes? Que es, sí, por supuesto, yo estoy próximo a esa y por eso, por supuesto, que no voy a saltármela, ¿no? Creo que es importante informar, por ejemplo, de las ruedas de prensa que ha habido en relación con Marea Socialista como tendencia, que solicita, por ejemplo, una auditoría del control de las divisas durante los últimos 10 años, por la necesidad de saber a quién se le asignó y todas las irregularidades que tiene, pero además también en relación con el mismo control, dice que para poder lograr el objetivo que plantea el presidente Maduro de no darle divisas a quien no las merece, pues debería centralizarse el uso de la divisa y la posibilidad de que el Estado realmente, el CENCOEX, cumpla la misión de ser quien compre todos los elementos, importe todo y se lo asigne Ahora, pero eso tiene que ver con lo que hablábamos hace rato. Los controles no han funcionado ni para contener la inflación, los controles de precios, pero tampoco el control de cambio ha funcionado para frenar el auge del dólar. Hoy tenemos dólar a 6.30, dólar a 11 de SICAD 1, dólar a 49 de SICAD 2 y el innombrable. ¿Se puede nombrar, Margarita? ¿No te asustas? Legalmente ya se puede nombrar. Se puede nombrar en torno a esta hora. A 90, en torno ¿no? a 90. 85, Entonces, 90. ¿Cuál es el problema con esto? En la economía, la fijación de precios relativos, que se llama comparando un precio de una cosa con otra, resulta que la fijación está tomando como referencia el nivel más alto, aunque sea marginal, aunque sea el menos usado. Es decir, cuando tú vas a comprar algo desde un carro hasta una pasta de dientes fuera del mecanismo regulado, en los buhoneros, etcétera, un pote de leche en los buhoneros, resulta que el tipo de cambio que está predominando es el de más arriba. Teóricamente, si el gobierno... Y eso para todo, para los carros, pon la referencia, los apartamentos, para los pasajes, las casas, los que pasajes. no están así cada uno. En teoría, si el gobierno tiene suficientes dólares, como dice, y hay una unificación cambiaria o dos tipos de cambio, debería bajar el más alto y buscar aproximarse al centro. Los tres oficiales están por ahí como en 23, 24, 25. Teóricamente ese sería un tipo de cambio, el promedio de los tres. Pero ¿qué es lo que pasa?
en mi opinión, el presidente Maduro no tiene capital político ahora suficiente para arriesgarse a lanzar una unificación cambiaria, independientemente de que podría terminar siendo positiva para el resto de la economía. Hablando de eso, se está a la espera del sacudón. ¿Sacudón social? No, el sacudón económico, el sacudón del gobierno. El primer lapso anunciado por el presidente Maduro era hasta el 15 de julio, después el 15 de agosto. Ya estamos a 30 de agosto. La única medida que se ha tomado en esta última semana es la de designar a Jorge Arriaza. Hay un detalle con todo eso que también es buscar más controles, por eso Nigmer decía que hacia dónde van las cosas, yo creo que se está radicalizando mucho más. Y estoy recordando, esta semana hablaba sobre la crisis de abastecimiento de los hospitales, me decía a alguien de la Asociación de Clínicas, el doctor Ochoa, Jackson Ochoa, lo cito, que uno de los grandes problemas es que están pidiendo certificado, no producción nacional, para poder importar prótesis. Este país no ha fabricado un clavo para un yeso de una fractura. Entonces, ¿cómo es que tiene que atrasarse todo este proceso para que puedan permitir importaciones de cosas que obviamente no se producen aquí? Fíjate, Omar. Este es un ejemplo de cómo se extreman los controles y terminan causando más perjuicios. En ese sentido, totalmente de acuerdo, porque fíjate tú lo siguiente. Yo insisto que el problema no es el control de cambio no es el problema, porque un país que tiene su base fundamental en un rentismo petrolero y que todas las divisas las produce, el 98% de las divisas las produce el Estado, pues el Estado tiene el legítimo derecho de controlarlas, porque es el único verdaderamente productor de divisas en este país. El sector privado no produce divisas en este país. Entonces, ahí estaría en riesgo la divisa de todos los venezolanos si se libera absolutamente la posibilidad del acceso a esta divisa. Está hablando de liberar, claro, pero fíjate, el gran problema, del control es que el control, cuando se acompaña de un anclaje que es permanente, que es fijo, que no se va adaptando a los tiempos, que no se va actualizando o que se queda rezagado, produce estas distorsiones en donde tenemos 3 cambios oficiales y tenemos uno paralelo. Por supuesto que eso es una acumulación de un error en la formulación de la política pública. Ahora, el otro asunto, como muy bien dice Omar, es que en el momento de tomar una decisión para poder unificar, para poder generar un punto medio, las consecuencias son brutales desde el punto de vista económico. Y si no lo haces acompañado del pueblo, en verdad que habrá muchos técnicos y economistas que te puedan decir lo que tienes que hacer, pero puede pasar un error garrafal desde el punto de vista de la formulación. Un tema con mucha tela que cortar. Sí, para concluir, nadie está hablando de un paquete neoliberal, porque aquí hay un problema, y por cierto que lo decía Jorge Luis Borges en unos cumpleaños estos días, el problema con los comunistas es que si tú te opones a los comunistas te dicen fascista. Aquí, haciendo la analogía, si alguien critica los controles, no es que esté siendo neoliberal. Yo creo que hay que buscar fórmulas intermedias. Eres un socialista en contra de los controles, Omar. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que los controles tienen que funcionar, si no funcionan, si no, ve qué haces. Pero aquí no están funcionando. Pausa, Omar, Nidmer. Sí. Nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabebé. Al regreso, quita y pon. En la cuarta encerrona de la Mesa de la Unidad, los partidos establecieron que una junta directiva será la que quite y ponga al secretario ejecutivo. Luego de 8 horas de trabajo acordaron declararse en campaña contra las captahuellas para comprar alimentos. Para que el pueblo venezolano proteste contra este mecanismo represivo, hambriador, y para que quienes no están informados sepan que nos oponemos con fuerza. Ha sido un grito ciudadano el rebelarnos frente a la imposición de la utilización de captahuellas para compra de alimentos y medicina. Los ciudadanos simplemente no las calamos. El polémico G7 desapareció para darle oportunidad a un consejo consultivo que estará integrado por miembros de la sociedad civil. Omar, ¿cómo ves en estos momentos a la oposición? ¿Están en verdad, de verdad, en una política acertada de enfrentamiento al gobierno nacional contra
el desabastecimiento, la escasez, las captahuellas, el contrabando, en materia de salud, en materia de educación, en materia de servicios públicos. Ellos habían anunciado un cacerolazo para este jueves en la noche, un cacerolazo que se dio en algunas zonas muy puntuales de Caracas, pero que no se sintió. Yo los veo como un bateador que está en el home parado y no logra descifrar esos lanzamientos de 100 por hora y no conecta la bola. Eso está pasando mucho y yo creo que el tema económico es justamente algo que ni siquiera la oposición lo está manejando apropiadamente para conectarse con las necesidades de la gente. Como me gusta mucho decir, la economía es un asunto personal y el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo, haciendo una analogía, obviamente no es ningún órgano. Pero lo que quiero decir con esto es que la gente necesita respuestas, necesita tener claro que puede haber un horizonte en el cual las cosas mejoren, porque así como está esto, la economía sigue deteriorándose y a diferencia de otros países, otras oportunidades, algunos gobiernos suelen clavar una estaca y decir, mira, para allá estamos apuntando, dentro de 6 meses, un año, no sé, vamos a equilibrar la cosa, habrá más empleo, los precios bajarán, la gente tendrá más oportunidades. Eso no está pasando. Y no está pasando porque no hay un plan económico concreto. La gente, sobre todo los jóvenes, todos los que conozco últimamente, me están diciendo que les gustaría irse del país. Eso es un abandono, una pérdida de capital humano. Entonces mi punto es, ¿por qué no hay una propuesta coherente desde el punto de vista de la oposición, sino que le están dando, simplemente haciéndole el juego al gobierno? Por ahí está COPEI convocando un debate sobre la gasolina. Eso no es problema de la oposición, es el gobierno el que está diciendo. O, por ejemplo, los empresarios pidiéndole perdón al gobierno por algo que no está en las manos de ellos. Ojo, esa desobediencia que están convocando María Corina, el mismo Enrique Capriles, ¿cómo se va a hacer eso efectivo? Cuando llegue el momento de tocar piano en las captahuellas, le van a decir a la gente que no lo haga. Y si la gente necesita el kilo de harina pan, ese conflicto, ¿cómo se va a resolver? ¿Va a tener salidas? Yo creo que son riesgos de después de no poder responderle a la audiencia. Nilmer, tu análisis sobre el papel que en estos momentos está cumpliendo la oposición. La oposición está dividida en este momento en la MUD y la MIT. Creo que es evidente que ustedes para poder hacer la reseña tuvieron que poner 2 voceros de la oposición porque no lo pueden resumir en uno. Ahora es Daló y María Corina. Eso creo que evidencia alguna cosa. Entonces eso, hay dos tendencias. La oposición ve su ombligo y no está preocupada por lo que está pasando en el pueblo. Sigue esa profunda desconexión popular desde la oposición, específicamente desde la Mesa de la Unidad Democrática. Pasan del G7 a otro cogollo distinto, pero sigue a falta de democracia interna dentro de la misma oposición para poder generar liderazgos que conduzcan de manera unitaria realmente a la oposición. Pero además de eso, creo que hay un elemento evidente, tú lo mencionaste. Este jueves pasado se convoca un cacerolazo que fue un absoluto fracaso. En Caracas, creo que sonó quizás en Montalbán, en algunas zonas del este, en el resto del país. ¿No? En el resto no hubo del país, coordinación, la convocatoria estuvo aislada y cada quien tiene su agenda. El peso de la convocatoria se lo lanzó, creo que nada más Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y la Causa R. Estos dos últimos porque hicieron una campaña por Twitter, Voluntad Popular porque parece que hizo algunos anuncios públicos. Pero en todo caso, no hubo una articulación y así quieren gobernar el país, lamentablemente, con una absoluta desarticulación dentro de la oposición. Creo que, ahora, eso no quiere decir que el motivo de la convocatoria no hubiese podido tener algún tipo de impacto real en el país, porque sí ha habido, creo que, aunque no hay estudios fidedignos, creo que el rechazo hacia el asunto biométrico, como lo ha manejado el gobierno y lo analizamos anteriormente, ha tenido una repercusión no muy favorable a la aplicación de la política al punto de que el gobierno tiene que retroceder, dar un paso atrás en algunos aspectos. Pero la oposición no logra conectarse. Convocan al cacerolazo en contra de la cubanización de Venezuela, en lugar de entender que el problema es la escasez que está viviendo el pueblo, porque tienen que ubicar el asunto bajo viejas consignas retrógradas y no se están conectando con el sentir popular en ese sentido. Ahora, tener un objetivo concreto, por ejemplo, creo que el Partido Primero Justicia está apuntando hacia eso, las elecciones legislativas de 2015, en las cuales por primera vez el gobierno podría perder la hegemonía que tiene sobre el resto de los poderes. Podría haber un fiscal independiente. ¿Pero va a perder ante quién, Omar? Ese es el problema. Esa es la pregunta. ¿Ante quién? Porque no hay una oposición ante quién perder. Eso lo podría aglutinar de nuevo a la oposición. Generalmente los elementos electorales terminan siendo aglutinadores.
Y el proceso revolucionario, a pesar de algunos factores que no están de acuerdo con las políticas del presidente Maduro, en un proceso electoral seguramente se aglutinarán, generarán alguna fuerza, y la oposición también. Esa es la costumbre. Ahora, lo que pasa es que falta todavía mucha agua que pase por este río. Y es posible que emerjan en un proceso electoral parlamentario nuevas fuerzas, y no perdamos de vista eso, tanto de la oposición como del gobierno. En el gobierno, ustedes en el PSV, en esta marea socialista, podrían, por ejemplo, llegar y tener una bancada dentro de la Asamblea Nacional y designar un contralor que investigue Cencoex, por ejemplo. Eso no se descarta, pero tampoco es un escenario planteado en este momento. Creo que las tendencias en cada uno de los polos que existen en este momento están generando y tratando de generar una discusión a lo interno para poder aportar dentro de cada una de esos polos. Pero realmente es muy difícil señalar de aquí a allá si estos elementos que están generando crítica a lo interno de cada uno de los sectores aspirarán políticamente. Te lo pregunto porque los parlamentos, las asambleas son lugar para el debate y también para la democracia. ¿Ustedes creen que de verdad esas denuncias que hicieron del fraude en Cencoex, alguien en el gobierno las va a escuchar? No, por supuesto, nosotros estamos... Y la va a investigar, porque Contraloría, la intención de colocar una denuncia como esa es que sea escuchada por el que realmente tiene la posibilidad de investigar. Ahora bien, el tiempo también evaluará efectivamente si eso se hace. Marea Socialista, como corriente dentro del proceso revolucionario, llevó propuestas para el Congreso del partido, y no se ha hecho la evaluación todavía de las respuestas en relación con las propuestas, pero eso pasa por procesos evaluativos. Y el tiempo aquí es inclemente, tenemos que hacer una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparte de nuestra sintonía en Twitter, @lasemanabb. Al regreso, Candelitas. Continuamos en la Semana Venevisión. Candelitas prendidas. Las protestas y guarimbas regresaron a varias zonas del país. En Chacao y Santa Fe, en Caracas, montaron barricadas y quemaron basura. En San Cristóbal, estado Táchira, manifestantes expresaron su rechazo a las captahuellas, aumento del pasaje, la inseguridad y el desabastecimiento. La violencia se desató pasadas las 4 de la madrugada de este lunes cuando vecinos y grupos de encapuchados rechazaron el derribo del portón de residencia San Cristóbal con una tanqueta de la Guardia Nacional. Estamos aquí durmiendo y pues invaden nuestra propiedad, violan nuestras residencias cada vez que se meten, violan nuestra privacidad y pues estamos aterrorizados. Un autobús fue retenido por los encapuchados. 5 de los manifestantes resultaron con heridas de perdigón. Se ordenó un refuerzo de la Policía Nacional en la zona. Lo que han hecho es agredir a los policías. Tenemos 3 funcionarios de la Policía Nacional heridos, de los cuales 2 con quemaduras y 1 con impacto de piedra en la cabeza. A esta información se le agrega una noticia que vimos este viernes en todos los medios de comunicación social impresos del país, y es que un paro cívico en el Callao por inseguridad y violencia. Nitmer, ¿se activan las protestas nuevamente esta semana? ¿Será una bandera? La captahuellas, el sistema biométrico, de estos grupos que no sé si tú piensas que son mandados, que obedecen a la oposición, a línea de la oposición, o se activan solos. El gobierno los activa. Yo creo que esta guarimba son guarimbas, post-guarimbas bastante torpes, en el sentido de que, primero, quedó demostrado con el efecto del intento de la salida, de que este tipo de aparentes protestas, que en realidad son violencias planificadas en contra del gobierno, lo que generan es un sentido absolutamente adverso y por el contrario generan la posibilidad de postergar los reclamos ciudadanos totalmente legítimos y válidos por parte de la sociedad venezolana. En este sentido, creo que el hecho de tomar como referencia estas acciones para poder tomar como bandera el hecho de la lucha contra el sistema biométrico o contra, qué sé yo, la unificación cambiaria, la venta de Citgo o cualquier motivo que puedan encontrar y levantar bandera, simplemente terminan siendo burdas excusas tratando de corregir lo que en principio se criticó
en el proceso de la salida, que es que el motivo de las guarimbas era simplemente la salida de Maduro. Ahora están tratando de utilizar algún tipo de etiquetas o de consignas, pero al final el pueblo venezolano sabe muy bien que este tipo de acciones violentas por parte de determinados grupos que se vuelven a reactivar en un sentido graneado y aislado en el país, no van a recoger ningún ánimo desde el punto de vista de la necesidad que demanda en este momento la sociedad en relación con protestas absolutamente válidas y legítimas sobre temas que realmente afectan a la ciudadanía. Omar, bueno, creo que en el pasado el propio gobierno limitó cada vez más las posibilidades de protestas, inclusive protestas pacíficas a través de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia. Pasó una ley que prohíbe inclusive las concentraciones de cierto grupo de personas sin tener el permiso expreso de la alcaldía, la municipalidad. Yo creo que Venezuela necesita... De hecho, hay 2 alcaldes famosos presos. Presos por eso. Yo creo que Venezuela necesita espacios. Esto es una olla de presión y esto está de verdad muy complicado. Yo recuerdo mucho, y esta política económica se parece mucho a la de Jaime Lucinchi, y yo me acuerdo de los días previos al estallido del Caracazo, donde había una correspondencia en términos económicos, un control de cambio que generó una enorme corrupción, desabastecimiento, escasez, alcabalas, pérdida de expectativas para la gente, especialmente la gente joven, y un liderazgo muy pobre. No estoy diciendo que esto esté preparado para ningún estallido social, por favor, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que hay un auténtico descontento social, porque la economía, la situación económica está pasando a tener tanta importancia como la delincuencia y la inseguridad. Ojo, en el país con la 4ª mayor tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes, según los índices de la ONU, no son índices de la oposición venezolana. En un país donde no hay castigo para el 90-92% de los crímenes. En este contexto, por no seguir enumerando, es muy delicado pensar que todo el que protesta es simplemente un agente de la CIA o un golpista. Aquí hay que reconocer que la situación del país hay que resolverla para bien o para mal, de la gente que está en el gobierno, de la gente que está en la oposición o del que simplemente quiere quedarse en este país porque es el único que tiene. Hay que diferenciar una cosa, permíteme, para poder abrir el asunto. Porque ya estamos... Protestar no está directamente vinculado con las acciones violentas de las guarimbas. Para mí las guarimbas no son una protesta, son acciones violentas que están orquestadas en función de un objetivo político. Otra cosa es, por ejemplo, las protestas en Sidor, que han tenido otro sentido. Reprimidas también. Bueno, pero ojo, hubo una de las varias que tuvo lamentablemente una consecuencia fatal, pero la respuesta al final del gobierno tuvo que ser generar algún contrato y por lo menos una propuesta y una firma paralelo, dicen por ellos, supuesto, es otra todo lo que historia. tú puedas, pero al final el gobierno tuvo que actuar de manera distinta, ¿no? Así es. Con estos análisis llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. La cita es para el próximo sábado a las 11 de la noche. Nos despedimos con Laura Pausini y Alex Ubago cantando a dúo el tema ¿Dónde quedo solo yo? ¡Feliz domingo! Que aquel escalofrío ya es pasado, no volverá más. Y todo aquel amor que no podré esconder en más sitios que aquí. Y todo aquello por lo que viví ahora está aquí, donde quedo solo yo, donde solo quedas tú, donde el mundo es un sinsentido aquí, donde todo al parecer se detuvo alguna vez, donde nada tiene sentido aquí, donde aquello que no soy hoy lo asumiré por ti, esa casa iluminada donde siempre